Este es uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Y fue justo aquí donde hace unos 14 años dos narcotraficantes decidieron crear un grupo criminal con las familias más famosas en la venta de droga. Desde entonces, ninguno de los cárteles más grandes del país, ni los de Jalisco ni los de Sinaloa, les han podido quitar su dominio en la capital. Durante años pasaron desapercibidos por las autoridades, pues se negaban a verlo como un cártel. Desde entonces crecieron los homicidios, los secuestros y el cobro de piso a pequeños comerciantes. Han hecho de todo. Miembros de la Unión se vistieron de mariachis para balear a sus rivales ahí en Garibaldi. Crearon un portal de internet donde obligaban a mujeres extranjeras a prostituirse en diferentes puntos del país y crearon túneles debajo del barrio para transportar drogas. Así nació el cártel de la Unión Tepito. Para explicarlo tenemos que remontarnos hasta diciembre del 2009 en Morelos, cuando la Marina abatió a Arturo Beltrán Leiva el Barbas, líder del cártel de los Beltrán Leiva. Ese cártel era uno de los más poderosos en aquellos años. ¿Pero qué tiene que ver la muerte de Arturo Beltrán Leiva con el nacimiento de la Unión Tepito? Pues que el Barbas era compadre de Juan Juárez Orozco, conocido como el Abuelo, un narcotraficante que operaba aquí en la Ciudad de México. El Abuelo traficaba cocaína hacia Estados Unidos, pero parte de su mercancía se quedaba aquí en la ciudad, especialmente para sus socios en Tepito. Pero siempre operó de la mano del Barbas, quien para ese entonces ya tenía broncas con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. El Barbas se entera que la Barbie buscaba formar un grupo criminal aquí en la Ciudad de México, y entonces le avisa el Abuelo, quien decide armar una reunión con las bandas principales de Tepito. El tema fue que la Barbie se adelantó y armó esta reunión con las familias mafiosas. Algunas se fueron con él, pero otras decidieron irse con el Abuelo. Esto llevó a que nacieran dos grandes bandos, los dos conocidos como la Unión Tepito. Esto duró hasta que en agosto del 2010 detienen a la Barbie. Entonces su grupo se llama La Mano con Ojos y el del Abuelo se queda con el nombre de la Unión Tepito. Juárez Orozco, el Abuelo, estaba a la cabeza. Después su hijo Rachid el Árabe, seguía el Miguelón, después Ricardo López Castillo el Richard y al final Francisco Javier Hernández Gómez y José Alberto Maldonado López el Betito. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El Abuelo fue detenido en marzo del 2012. El Rachid ocupó el lugar de su papá, pero como tenía muy poco poder en la organización, fue sustituido por el Richard. Con él a la cabeza creció la disputa en la Ciudad de México entre los dos grupos, ya que ambos buscaban atraer pequeñas bandas criminales para ampliar su territorio. Y a pesar de muertes y balaceras, las autoridades aún no hablaban de la operación de un cártel aquí en la Ciudad de México. En el 2013, el Richard empezó una guerra contra el Antoine, un aliado del grupo de la Barbie, quien ya se había apoderado de antros y bares de las colonias Roma y de la Condesa. El hecho que empeoró las cosas entre estos dos fue cuando el Richard mandó a asesinar al Oaxaco, un hombre muy cercano al Antoine. En respuesta, días después, 13 personas fueron levantadas del bar Heaven en Zona Rosa y asesinadas en el Estado de México. Ninguna de ellas tenía relación con el ataque al Oaxaco. Desde la cárcel, el Abuelo ordenó al Richard que saliera del mando de la Unión, porque había aumentado la violencia y a su vez había hecho más visible al grupo ante las autoridades, que a pesar de esto, aún seguía sin ser considerado un cártel. En el 2015, José Alberto Maldonado López, el Betito, se hizo líder de la Unión, pero de este hombre se sabía muy poco porque tenía una identidad falsa. Con él, aumentaron las extorsiones, los asesinatos, la trata de personas. Incluso el grupo criminal se extendió a otras alcaldías y hasta otros municipios del Estado de México. El Betito tenía tanto poder en la organización que cambió el nombre La Unión Tepito a Unión de la B, pues ya no había una fuerte conexión con el barrio Bravo. Con varios cambios de apariencia, el 8 de agosto del 2018 cayó el Betito y en su lugar quedó Óscar Andrés Flores el Lunares, un socio del cártel que poco a poco fue cobrando notoriedad hasta su captura en enero del 2020 en el estado de Hidalgo. El Lunares tuvo que luchar la guerra que había dejado el Betito y por eso continuaron los mismos niveles de violencia en la ciudad. Se piensa que creía en la santería, pues en varios operativos para dar con él se encontraron diferentes ofrendas relacionadas con este culto. Fue sentenciado a 27 años por el asesinato de una mujer. El siguiente líder de la Unión fue el Chori, detenido el 18 de marzo del 2024. Era uno de los 5 objetivos prioritarios de las autoridades de la Ciudad de México y según el jefe de gobierno Martí Batres, era uno de los principales generadores de violencia en la capital. Por él se ofrecían 5 millones de pesos de recompensa por su captura. Lo identificaron por una verruga, un lunar en la mejilla izquierda, su mandíbula dislocada y tatuajes que coinciden con los que tenía desde el 2002, la última vez que había sido detenido. El Chori fue uno de los líderes más violentos de la Unión. Bajo su mando se dieron a conocer videos donde golpeaba, torturaba y asesinaba a los contrarios o a las personas que no querían pagar por el derecho de piso. Según el periodista Antonio Nieto en su libro El Cártel Chilango, la Unión Tepito fue un grupo delictivo doméstico, pues su actividad creció y se gestó en un solo punto. La diferencia con otros cárteles poderosos del país es que la Unión Tepito depende de sus pandillas y no de un solo hombre. Por ejemplo, cuando asesinan o detienen al líder de un cártel importante, la organización tiende a fragmentarse en una o más organizaciones, mientras que en la Unión Tepito se respeta al nuevo jefe.
y se evitan peleas internas para mantener al grupo unido. Desde sus inicios, la Unión Tepito solo tenía presencia en la alcaldía Cuauhtémoc. 13 años después, o sea, hasta el 2022, ya tenía presencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Incluso mantiene operaciones en Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el Estado de México. ¿Estás interesado en conocer la historia de otro cártel? Te leo en los comentarios.